que las sombras cobran voz, y el miedo se vuelve tangible. Bajo la producción de Israel Venegas y el sello de Sánchez Management. Yo soy Javier Ojeda, y esta noche, el horror apenas comienza. ¿Estás listo para escuchar lo que se esconde detrás de la puerta? Esto es Horrorama. Comenzamos. Paco siempre tuvo debilidad por las cosas viejas. Decía que los objetos con historia tienen alma. Por eso, cuando vio aquel espejo de cuerpo entero con un marco de madera negra en una venta de garaje en Querétaro, no dudó en comprarlo. El vendedor se lo dejó casi regalado con una sola condición: no lo limpies con alcohol, solo con agua bendita o seca. Paco se rió. Al llegar a su departamento, lo instaló frente a su cama y, como buen escéptico, lo limpió con un líquido común y corriente. Esa primera noche, Paco se despertó a las 3:15 de la mañana. Sentía una brisa helada que venía del espejo. Se sentó en la cama y se miró en el reflejo. Todo parecía normal, excepto por un detalle. En el espejo, la puerta de su recámara estaba abierta, pero cuando Paco giraba la cabeza para ver la puerta real, estaba cerrada. Al mirar de nuevo el reflejo, vio algo que lo dejó paralizado. Una figura alta y delgada, vestida con un traje gris de época, cruzaba el umbral de la puerta abierta en el espejo y se detenía justo detrás de él. La figura levantó una mano y puso un dedo sobre el hombro del Paco del espejo. En ese instante, Paco sintió un peso real en su hombro físico, una presión fría, como un bloque de hielo derritiéndose sobre su piel. «Gracias por dejarme entrar de nuevo», susurró una voz que parecía venir de adentro del vidrio. El azabache del marco es una cárcel, pero el alcohol es la llave. El Paco del espejo empezó a moverse de forma independiente. Puso sus manos contra el cristal desde adentro y el vidrio empezó a curvarse hacia afuera, como si fuera una membrana elástica. Una mano humana real, con la temperatura de un cadáver, salió del espejo hacia la habitación. Paco, en un arranque de adrenalina, tomó una botella de agua y la lanzó con todas sus fuerzas contra el espejo. Al contacto con el líquido, el cristal emitió un sonido de hierro ardiente. La mano se retrajo violentamente y la figura lanzó un alarido que rompió todos los focos del departamento. Cuando volvió el silencio, el espejo estaba normal, pero en el centro del cristal quedó una mancha negra permanente con la forma de una palma humana. Paco sacó el espejo al patio y lo cubrió con una lona. Dicen que todavía lo tiene guardado y que a veces, a las 3 de la mañana, se escucha un golpeteo rítmico desde adentro de la lona. Toc, 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 como si algo estuviera pidiendo permiso para terminar de salir. Vamos con una historia de carretera, de esas que les pasan a los que viajan de noche por las rutas de San Luis Potosí, cerca de la zona de la Huasteca. Gabo es de los que disfrutan manejar de noche, pero una madrugada de marzo, mientras cruzaba la Sierra Potosina hacia Ciudad Valles, se encontró con algo que no estaba en el mapa. La niebla bajó de golpe, espesa como algodón húmedo. De pronto, por el espejo retrovisor, vio unas luces intensas, amarillentas, que se acercaban a toda velocidad. Eran los faros de un tráiler antiguo, de esos de nariz larga y mucho cromo. El tráiler no lo rebasó, se le pegó a la defensa, a escasos centímetros. Gabo podía escuchar el rugido del motor diésel, un sonido metálico, forzado, como si el camión estuviera sufriendo. Gabo aceleró. El tráiler aceleró. Gabo frenó en seco, y el tráiler lo atravesó. Gabo no sintió un impacto de metal contra metal. Sintió una ráfaga de aire gélido que le entumeció los dedos y un olor penetrante a caucho quemado y flores de muerto. El tráiler pasó por encima de su camioneta como si fuera humo. En la parte de atrás de la caja, escrita con lo que parecía ser óxido, había una frase: «Acuérdate de mí, que yo no te olvido».
Gabo decidió seguirlo. En una de las vueltas más cerradas de la Cuesta del Arrepentido, el tráiler simplemente dejó de girar el volante y siguió derecho hacia el abismo. Gabo frenó derrapando. Corrió hacia la orilla esperando escuchar el estruendo del choque. No hubo nada. Silencio absoluto. La niebla se disipó en segundos. Gabo iluminó el fondo del barranco, y lo que vio lo hizo caer de rodillas. Allá abajo, devorado por la vegetación, estaba el esqueleto oxidado de un tráiler idéntico al que acababa de ver. Al lado de los restos, una pequeña cruz de madera con una foto. En la imagen, un hombre joven sonreía frente a su camión. El hombre tenía exactamente la misma cara que Gabo. Gabo regresó a su camioneta y encontró algo en el asiento del copiloto. Una llave de encendido antigua, pesada, con un llavero de cuero que tenía grabadas sus mismas iniciales. Dicen que desde esa noche, Gabo ya no maneja solo. Dicen que a veces, cuando mira por el retrovisor en las noches de niebla, ve a un hombre en el asiento de atrás que solo le dice una cosa: maneja con cuidado, nieto, que hoy nos toca llegar a tiempo. Para este relato nos vamos al centro del país, a los callejones de Guanajuato, donde las paredes de piedra parecen guardar los susurros de quienes caminaron por ahí hace siglos. Javi siempre decía que no creía en aparecidos. Para él, las leyendas eran solo para vender artesanías. Pero una noche de octubre, después de una grabación que se extendió hasta la madrugada, Javi tuvo que cruzar a pie el centro para llegar a su casa. La ciudad estaba inusualmente callada. Ni una estudiantina, ni un borracho cantando. Solo el eco de sus propios pasos sobre el empedrado. Al entrar en el callejón del condenado, Javi sintió que el aire se ponía pesado. De pronto, escuchó un sonido metálico. Clank, clank, clank. Era el sonido de una cadena arrastrándose. Javi se detuvo en seco. Miró hacia atrás, pero la oscuridad era absoluta. ¿Quién anda ahí?, preguntó Javi, tratando de que su voz no temblara. Nadie respondió, pero frente a él, de una antigua mina abandonada, emergió una figura. Era un hombre vestido con un uniforme de guardia antiguo, hecho jirones y cubierto de un polvo grisáceo. El hombre llevaba un farol de aceite que emitía una luz azulada, una luz que parecía devorar las sombras. «Javi», susurró el sereno. La voz no venía del aire, parecía retumbar directamente dentro de su cabeza. «Javi, llegas tarde a tu turno». Javi retrocedió, pero sus pies se sentían pegados al suelo con brea. El sereno levantó el farol y Javi pudo verle el rostro. No tenía ojos. En su lugar, había dos cuencas profundas llenas de hormigas blancas que entraban y salían de su piel seca. «Yo no trabajo aquí», logró decir Javi, con el corazón martilleando contra sus costillas. «Todos trabajamos aquí», respondió el sereno, acercándose con ese paso lento y metálico. «Los que cuentan las historias terminan siendo parte de ellas. Me debes 10 minutos de silencio». El sereno extendió una mano huesuda y tocó el hombro de Javi. El frío fue instantáneo. En ese momento, Javi vio pasar frente a sus ojos todas las historias de terror que alguna vez había grabado para Horrorama, pero ahora las veía desde adentro. Vio la cara de la Llorona de cerca, sintió el calor de las minas en llamas, y escuchó los gritos de los que murieron bajo tierra. De repente, el repique de las campanas de la basílica rompió el trance. Eran las 3 de la mañana. El sereno apagó su farol con un soplido que olió a incienso quemado y se desvaneció, dejando solo el rastro de la cadena marcado en el polvo del callejón. Javi corrió como nunca antes en su vida. No paró hasta que cerró la puerta de su casa con 3 candados. A la mañana siguiente, al verse al espejo, notó algo que lo dejó mudo. En su hombro derecho, justo donde el sereno lo había tocado,
Tenía marcada una huella de mano de color ceniza que no se borraba con nada. Dicen que desde entonces, Javi no vuelve a caminar solo por Guanajuato después de medianoche, y que cada vez que graba un episodio, deja una silla vacía y un vaso de agua en la esquina de la cabina, por si el sereno decide pasar a reclamar el resto de su tiempo. Esto aún no acaba. Aún nos faltan historias por contar, pero antes de seguir, quisiera poner a tu alcance los medios para contactarnos. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok como @horrorama. Búscanos así también en YouTube y Spotify. Y para un contacto más directo, Vámonos ahora al norte a las tierras áridas de Sonora, donde el desierto no es solo arena y calor, sino un lugar de silencios que pesan. Joaquín era un trailero de la vieja escuela, de esos que dicen que ya no les asusta nada porque lo han visto todo. Pero la ruta que cruza hacia Mexicali tiene algo que te dobla el orgullo. Eran las 2 de la mañana. El aire se sentía cargado de electricidad estática. Joaquín iba escuchando unos corridos viejos para no quedarse dormido, con la vista fija en la línea blanca que devoraba el asfalto. De repente, las luces iluminaron algo a la orilla de la carretera. Era un hombre, vestido con un traje negro, impecable, y un sombrero de ala ancha que le cubría media cara. Joaquín, por un impulso que nunca pudo explicar, frenó el monstruo de 18 ruedas. ¿A dónde va, amigo?, preguntó Joaquín. Aquí no pasa nadie a esta hora. El hombre no levantó la cabeza, pero su voz subió hasta la cabina, clara y fría como el hielo. Solo un poco más adelante, donde el camino se vuelve arena. Al cerrar la puerta, un olor a azufre y a cuero viejo inundó la cabina. El hombre no se quitó el sombrero. Gracias, patrón, dijo el extraño. Pocos se detienen hoy en día. Tienen miedo de lo que no entienden. Joaquín intentó romper el hielo. ¿Viene de algún rancho? Por aquí no hay nada en kilómetros. El hombre soltó una risa seca, como el crujido de ramas rotas. Vengo de más lejos de lo que sus ojos pueden ver. Joaquín. El trailero se congeló. Él no se había presentado. Miró de reojo y lo que vio le heló la sangre. El hombre no tenía sombra. Las luces del tablero lo iluminaban, pero en el respaldo del asiento no se proyectaba nada. ¿Cómo sabe mi nombre?, susurró Joaquín. Sé muchas cosas. Sé que en la próxima curva hay una mancha de aceite. Sé que si no frenas ahora, tu familia va a recibir una llamada mañana temprano. Joaquín, por puro instinto, clavó los frenos. El tráiler derrapó peligrosamente, pero logró detenerse justo antes de un barranco. Bajó de la cabina temblando. Ahí, en medio del carril, había un derrame enorme de diésel. Si no hubiera parado, habría muerto. Regresó a la cabina para dar las gracias, pero el asiento estaba vacío. La puerta seguía cerrada con seguro por dentro. Lo único que quedaba era una moneda de oro antigua y una nota que decía: hoy no es tu turno, Joaquín, pero no vuelvas a detenerte por nadie en este desierto. La próxima vez, puede que no sea yo quien suba. Joaquín todavía guarda esa moneda. Dice que, por las noches, el metal se calienta tanto que parece quemar la caja fuerte, como si el fuego del infierno todavía estuviera pegado a ella. Este relato nos lleva a las selvas de Yucatán, donde el calor no solo te sofoca la piel, sino que te hace dudar de lo que ven tus ojos entre la maleza. Don Manuel conocía el monte como la palma de su mano. Llevaba 30 años cortando leña cerca de un pequeño pueblo llamado Machcanú. Siempre decía que la selva tiene ojos, pero que si tú no la molestas, ella te deja pasar. Sin embargo, ese martes de agosto, el aire se sentía distinto. Estaba pesado, cargado de un aroma dulce, como a miel silvestre, pero con un fondo metálico, a sangre vieja. Eran las 6 de la tarde. El sol empezaba a esconderse detrás de los zapotes, pintando el cielo de un naranja herido. Manuel caminaba de regreso cuando escuchó un silbido. Fiu, fiu. Era un silbido limpio, humano, casi alegre. Manuel se detuvo. En el mayab,
Un silbido en el monte después de las 6 no es una invitación, es una advertencia. ¿Quién anda ahí?, gritó Manuel, apretando el mango de su machete. Nadie respondió, pero el follaje a su izquierda se sacudió violentamente. De entre las sombras de una enorme ceiba, el árbol sagrado que conecta el mundo de los vivos con el inframundo, surgió una mujer. Era alta, de piel morena clara y una cabellera negra que le llegaba casi a los talones. Vestía un hipil blanco inmaculado, algo imposible para alguien que camina entre espinas y lodo. Manuel, hipnotizado por el aroma a flores de Staventún que desprendía la mujer, soltó la leña. Se olvidó de los consejos de su abuelo. Solo quería verle la cara. Señorita, está oscureciendo. Es peligroso aquí, dijo él, acercándose. La mujer se detuvo. No se volteó, pero levantó una mano delicada y le hizo una señal para que la siguiera. Manuel caminó tras ella. Los sonidos normales de la selva, los grillos, las chicharras, se apagaron de golpe. El silencio era total, absoluto, como si estuvieran bajo el agua. Llegaron a un claro donde la ceiba se alzaba como un gigante de brazos retorcidos. Ya estamos aquí, susurró Manuel, a solo 1 metro de ella. Entonces, la mujer comenzó a girar, pero no giró como una persona normal. Su cuerpo permaneció estático mientras su cuello crujía, girando 180 grados. Manuel sintió que el corazón se le detenía. El rostro de la mujer no era humano. Tenía la cara alargada, de piel escamosa y seca, con ojos amarillos y verticales como los de una serpiente. En lugar de pies, asomaba una pata de gallo y una pezuña de vaca. Era la Stavai. Ella extendió sus brazos, que ahora se veían como ramas secas y afiladas, y lo abrazó. No fue un abrazo de amor, fue la presión de una serpiente. Las espinas de la ceiba se clavaron en la espalda de Manuel como cuchillos al rojo vivo. Nadie te va a encontrar, Manuel, siseó la criatura en su oído. Aquí todos se vuelven parte del paisaje. A lo lejos, las campanas de la iglesia sonaron para la misa de 7. El sonido le dio fuerzas a Manuel para sacar su rosario de madera y apretarlo contra la corteza. Un alarido inhumano desgarró el silencio. La mujer se deshizo en una nube de polvo, y el aroma a flores fue reemplazado por el olor a animal muerto. Manuel corrió sin mirar atrás. Cuando llegó al pueblo, tenía el cabello blanco, como si hubieran pasado 20 años en una sola hora. Dicen que ahora, cuando el viento trae el aroma dulce de la miel, Manuel cierra las ventanas y empieza a rezar, porque sabe que la Stavai sigue esperando bajo la ceiba, buscando a alguien más que le ayude a cargar con su soledad eterna. Las sombras regresan a su lugar, por ahora, pero recuerda, lo que escuchaste hoy, podría estar esperándote al apagar la luz. Si esta historia logró erizarte la piel, apóyanos compartiendo este episodio y suscríbete para no perderte nuestro próximo relato. No olvides darle clic a la campanita, parece un detalle pequeño, pero a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir trayendo el horror a tus oídos. Yo soy Javier Ojeda. Gracias por acompañarnos en esta pesadilla.